Hola, esta ocasión vamos a hablar de los factores de riesgo. Pero primero, ¿qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es una característica que no es necesaria para que suceda una enfermedad, pero que aumenta la probabilidad de que ésta suceda. Los factores de riesgo se dividen en dos: los intrínsecos o los asociados al paciente, su estado inmunológico, a sus características fisiológicas, y los extrínsecos o los que están fuera del paciente. De los extrínsecos tenemos el nivel económico del país. Se reporta que la tasa de incidencia de IAS es mayor en los países en vías de desarrollo, como México, un 10% en promedio, y la tasa de incidencia en los países desarrollados como Estados Unidos es de 5%. Con esa tasa de incidencia podemos hablar de que son más probables las IAS en México que en Estados Unidos, por ejemplo. Otro aspecto es el nivel de la atención en la salud. Por ejemplo, las tasas de incidencia de infecciones son mayores en los hospitales de tercer nivel, es decir, de especialidades, porque atienden problemas de salud más complejos, más delicados que los de segundo nivel. También dentro del hospital son diferentes las tasas de incidencia. La mayor tasa de incidencia es en la unidad de cuidados intensivos por el estado de salud grave de estos pacientes. Otro aspecto son los procedimientos médicos invasivos que se les practican a los pacientes cuando están hospitalizados. Como les mencionaba en el video anterior, una intubación endotraqueal para la ventilación mecánica, un catéter venoso central, una cirugía, una herida quirúrgica, un catéter urinario, etc. Es decir, todos aquellos procedimientos que rompan las barreras físicas de nuestro cuerpo son factores de riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Y otro aspecto, como ya lo vimos, es la higiene, el lavado de manos, el jabón que se use, el antiséptico que se use, la técnica de lavado de manos. Afortunadamente eso ya está estandarizado y llevado a nivel de norma. Hay protocolos, hay revisión mensual de estos protocolos. La UV en los hospitales realiza reportes, reuniones. Ha habido un gran avance en ese aspecto. En cuanto a los factores inherentes al paciente, es decir, intrínsecos, se van a tomar en cuenta aquellas características que afecten a la respuesta inmunitaria. Por supuesto que enfermedades como el VIH-Sida, el cáncer, los pacientes trasplantados que están recibiendo fármacos inmunosupresores, serán pacientes que tienen mayor riesgo de adquirir una infección asociada a la atención de la salud. En nuestro estudio, en mi tesis, excluimos a estos pacientes por esta causa. Hablemos de la desnutrición severa. La relación entre la desnutrición severa y la inmunidad es ampliamente reconocida. Se conocen tres principios básicos en esta relación. Número 1. Las infecciones alteran el estado nutricional del paciente. Número 2. La respuesta aguda a la infección aumenta la demanda nutricional en el paciente. Y número 3. Una alteración en el estado nutricional afecta la inmunidad del paciente. Esta ocasión nos vamos a enfocar en la número 3 porque es el enfoque de nuestro estudio. Considerar características del paciente que aumentan la probabilidad de que se infecte. En primer lugar, se sabe que las deficiencias nutricionales alteran la estructura y función del epitelio respiratorio y gastrointestinal, lo cual ocasiona daño tisular y disminución de la resistencia de ellos. En segundo lugar, la desnutrición causa atrofia del sistema timolinfático, es decir, el sistema que ayuda a la maduración de los linfocitos, lo cual ocasiona una deficiencia en la respuesta funcional de los linfocitos. Además, se ha observado una disminución de la respuesta de hipersensibilidad cutánea retardada. Y en tercer lugar, la concentración de inmunoglobulinas séricas puede ser normal o elevada en los pacientes desnutridos. Sin embargo, la función está disminuida.
En especial la secreción de la inmunoglobulina G, secretada en mucosas, disminuye, lo que aumenta la prevalencia de infecciones respiratorias y gastrointestinales y urinarias. Además de que hay una deficiencia en el sistema del complemento. Está documentado lo que le pasa al cuerpo en estado de desnutrición severa. Sin embargo, no se dispone aún de una definición ni de un instrumento de referencia para medirlas. Hay sistemas de evaluación de desnutrición en pacientes hospitalizados, hay sistemas de desnutrición en pacientes adultos, hay otro para niños, hay otro para 60 años y más, y no hay un gol estándar. Además, la evaluación del estado nutricional de los pacientes hospitalizados en su mayoría no se realiza, por lo que este problema es frecuentemente subestimado. Algunos estudios mencionan una prevalencia de desnutrición severa al ingreso hospitalario en adultos del 20 hasta un 50%. En nuestro estudio no consideramos esta variable porque su evaluación requiere de información que no se encuentra comúnmente en el expediente clínico. Del otro extremo se encuentra la obesidad. La relación de la obesidad y la inmunidad se ha reportado desde 1990 y cobró mayor importancia cuando en el 2014, por primera vez en la historia del mundo, el número de pacientes obesos superó al número de pacientes con peso bajo, es decir, un IMC menor de 18.5. La obesidad se asocia con una reducción de la respuesta antigénica, un estado crónico inflamatorio, la disminución de la función linfocítica natural killer, de células dendríticas y de macrófagos. Se sugiere que la acumulación de tejido graso en el tejido linfoide y la secreción de adipocinas, leptina y adiponectina altera la integridad de este sistema timolinfático, lo que causa la inmunodeficiencia. La obesidad aún es controversial un poco si por grado de obesidad hay mayor riesgo. Algunos autores reportan que sí hay un riesgo creciente en los pacientes de obesidad grado 1, grado 2, grado 3. Sin embargo, otros reportan solamente hasta la obesidad grado 3, a la mórbida, es decir, un IMC igual a 40. Esa controversia puede deberse a la manera en que se clasifica la obesidad, que es mediante el IMC. El IMC no nos dice la distribución de la grasa ni el porcentaje de grasa corporal que existe en los individuos. Esto es muy importante porque son los adipocitos los que generan esta respuesta inflamatoria crónica, lo que afecta por supuesto a su respuesta inmune. Otro aspecto importante es la edad. Por otro lado, en cuanto a la edad, se sabe que en el adulto mayor, es decir, 60 años y más, ocurre un deterioro progresivo de diversos sistemas, incluyendo el inmunológico. La función de las células madre en médula ósea disminuye, lo que causa la reducción de la renovación celular. Asimismo, disminuyen varios factores de transcripción en los linfocitos, lo que se traduce en menores niveles de anticuerpos. La citotoxicidad de las células natural killer también disminuye. En los neutrófilos su capacidad fagocítica es menor, etc. Esta variable nosotros la consideramos en nuestro estudio. Otra característica a considerar es el sexo de los pacientes. Y esto porque hombres y mujeres somos diferentes. Sí, y no hablo de que uno es más que otro, no. Tenemos ciclos hormonales diferentes. En general, las mujeres tienen una respuesta inmune mayor que la de los hombres. Esto es un arma de doble filo, porque por un lado genera resistencia a infecciones, pero por el otro
aumenta la prevalencia y la incidencia de enfermedades autoinmunitarias. ¿Pero por qué sucede esto? Los mecanismos responsables de la diferencia de la respuesta inmunitaria por sexos son diversos. Distinguimos dos principales, uno genético y otro hormonal. El genético se debe a los cromosomas XX y XY en varones. Se sabe que la mayoría de los genes y de los microRNAs responsables de la respuesta o de la regulación de la respuesta inmunitaria están presentes en el cromosoma X. Los varones tenemos un solo cromosoma X y uno Y. En cambio, las mujeres tienen dos cromosomas X, lo que provocaría una respuesta inmunitaria mayor. Sin embargo, en todos los mamíferos del sexo femenino se ha desarrollado un sistema de regulación del cromosoma X. ¿Pero cuál cromosoma X en las mujeres? Si hay dos. Bueno, pues eso hace las cosas más interesantes. Diferentes poblaciones celulares en el mismo individuo o en la misma mujer tienen diferentes cromosomas X activados o silenciados. Esto le provee ventaja, menor prevalencia, menor incidencia de padecer ciertas enfermedades a las mujeres, porque por ejemplo si el cromosoma X del padre tenía un gen de riesgo, en las mujeres tienen otro cromosoma X del que echar mano. En cambio en los hombres no, si ya venía la enfermedad, pues ya nos amolamos. No ahondaremos más en este aspecto porque tiene que ver más con las enfermedades autoinmunitarias. Si alguno de ustedes quiere saber más, les dejo las referencias en la descripción del video. Por otro lado está el mecanismo hormonal que afecta la respuesta inmunitaria. Por un lado, la testosterona y la progesterona reducen la actividad de los linfocitos natural killer y la secreción de proteínas proinflamatorias, pero aumentan la secreción de proteínas antiinflamatorias, es decir, todo dirige hacia antiinflamatorio. De caso contrario, los estrógenos tienen ambas actividades. Pueden ser anti y proinflamatorios dependiendo del sitio de la célula, de la proporción de los receptores de estrógenos, la concentración sanguínea y si el estímulo es endógeno o exógeno. Así de complicado. Por ejemplo, los estrógenos podrían promover la inflamación vía AKT-mTOR. Sin embargo, durante el embarazo, los estrógenos suprimen la respuesta inmune mediante genes de citosina C-jun-driven. Este tema, particularmente en el embarazo, la respuesta inmune es muy interesante, pero será tema para otro video. Añádenle a esto que los ciclos hormonales en las mujeres varían de acuerdo a la menstruación, a la edad y al embarazo. De todos estos factores, Rodríguez, Acelas y colaboradores hicieron un estudio considerándolo todos, una revisión sistemática de muchos otros estudios y concluyen que el más importante es la diabetes mellitus. ¿Saben cuántas personas con diabetes mellitus hay en el mundo? En 2014 se estimaron 422 millones de adultos con diabetes mellitus. Es mucho más la población de Estados Unidos. Además de que la prevalencia de esta enfermedad va en aumento. En México, según el reporte de la ENSANUD en 2018, la prevalencia de diabetes en población adulta, es decir, de 20 años y más, es de 10.3%. En el siguiente video ahondaremos un poco más en las complicaciones de la diabetes mellitus. Es decir, ¿por qué más es importante la diabetes mellitus como factor de riesgo? ¡Hasta pronto! Pequeño paréntesis. En los dos videos anteriores sentí como que me faltó información, datos por darles en la comparación de diferentes países de la incidencia de las IAS y también de la supervivencia, del tiempo de supervivencia de los microorganismos sobre superficies. Por eso les presento estas tablitas bien hermosas.
Realicé una pequeña revisión de la literatura más reciente de diferentes países. En primer lugar, en nuestro México, un número un poco más exacto de la población total es 126.2 millones de habitantes, y según el informe de la ROBE 2015 más actual, los casos de ellas fueron 61.969. Esto representó una incidencia de 4.7%. Sin embargo, otro estudio hecho en varios hospitales, no solo de México, sino de América Latina, reporta en 2019 una prevalencia de 10.5%. Y eso fue en tan solo una semana, así que hay diferencia entre distintos estudios. Por otro lado, en Estados Unidos se estima una población de 328.2 millones de habitantes, casi 3 veces la población de México. Y los casos de IAS por año, 687.000, esto con una incidencia del 3%, según datos del CDC del 2015. Oye Felipe, pero tú nos dijiste la vez anterior que eran 1.7 millones. Pues sí, sí lo dije. Y yo mismo me extrañé. Dije, ¿por qué? ¿Por qué ahora consultando la página directamente del CDC me dice que son 687 y en la referencia que lo leí decía 1.7 millones? ¿Qué está pasando? Ah, pues me fui al artículo donde decía 1.7 millones y descubrí que, aunque el artículo fue publicado en el 2018, en noviembre, la referencia en la que se basa para decir que son 1.7 millones de casos de IAS anualmente aproximadamente, era del año 2002. Sí, la referencia de un artículo publicado en el 2018 era del año 2002. Moraleja, es mejor consultar las fuentes originales. Continuando con nuestro análisis por país. Otro país que encontré información acerca de los casos de IAS anuales es Australia. Australia se estima una población de 24.99 millones de habitantes. Y los casos que reportan Michelle y colaboradores en 2017 son 83.096 casos anuales. Sin embargo, me encontré con la sorpresa de que, según estos autores, Australia no tiene un sistema de vigilancia nacional. Esa fue una de las justificaciones de estos autores para realizar este estudio de una revisión de la literatura para estimar los casos anuales de IAS en este país. Fíjense, aunque Australia se considera un país de ingresos elevados, no tiene un sistema. Está interesante ese caso. Por otro lado, en Italia, cuya población se estima en 60.36 millones de habitantes, en el 2019 Fasciola y colaboradores, no sé si se pronuncia así, reportaron que los casos de IAS anuales están entre 450.000 a 700.000. Y en Cuba, con una población de 11.34 millones de habitantes, Arango y colaboradores reportan 25.000 casos de IAS al año. Esto es igual a una incidencia de 3%. Observen la comparación entre la población, el tamaño de la población del país y el número de casos de IAS anuales. Chequen Estados Unidos, que es aproximadamente 2 y algo veces más grande que México, y el número de casos de IAS es 10 veces mayor en Estados Unidos. Otro ejemplo es Australia, con menos de un cuarto de la población nacional de México, y se estiman más casos de IAS que en México. Lo mismo sucede con Italia, teniendo la mitad de población de México, se estiman 10 veces más IAS que en México. Y en Cuba pues hacen honor a su reputación del sistema de salud. Tienen una tasa de incidencia de IAS y casos anuales muy baja. Por otro lado, me encontré con reportes, con estudios de países africanos, y me sorprendió mucho
lo que reportan estos autores. Lavi y colaboradores en 2018 hicieron un estudio en Ghana, recopilaron la información de 10 hospitales, reportando una prevalencia de IAS de 8.2%. Esto es en un solo día de captura, es one point prevalence, una prevalencia puntual. Ghana es un país con una población estimada de 29.77 millones. Y desgraciadamente Ghana no cuenta con un sistema de vigilancia de IAS nacional. Por otro lado, Abubakar y colaboradores en 2020 publicaron otro estudio hecho en Nigeria, cuya población en millones de habitantes se estima en 195.9. Tampoco Nigeria tiene un sistema de vigilancia epidemiológica nacional y ellos encontraron una prevalencia de IAS de 14.3%, esto en 3 hospitales en el norte de Nigeria. Salem y colaboradores de la misma manera estudiaron prevalencia puntual en 13 hospitales de Pakistán y encontraron una prevalencia de 8.4%. Pakistán es un país de 212.2 millones de habitantes. Se ve la diferencia de la prevalencia en esos países comparados con Australia, con Estados Unidos, con Cuba. Y así podríamos hablar de otros países buscando en las bases de datos estudios hechos a nivel nacional o los datos que reportan los sistemas de vigilancia epidemiológica nacional. Y nos encontraríamos, como lo dice la OMS, que muchos países no cuentan con un sistema de vigilancia epidemiológica y aquellos que lo cuentan se ven confrontados con la complejidad de esta tarea. Como que queda más fundamentado con datos que las infecciones asociadas a la atención de la salud son un problema actual de salud pública. Por otro lado, la supervivencia de las bacterias en las superficies, en los fómites, es variada de acuerdo al tipo de superficie y de acuerdo a los reportes, aunque algunos coinciden, veámoslo. Por ejemplo, Staphylococcus aureus, incluido el meticilino resistente, en superficies secas e inanimadas puede durar de 7 días hasta 5 años. En algodón fabricado, en fibras sintéticas, en cerámica puede vivir de 60 a 72 días y así varía según el material. Por ejemplo, en papel de oficina puede vivir 72 horas a 7 días. E. coli en superficies secas inanimadas 1.5 horas hasta 16 meses. Y en papel de oficina menos de 24 horas. Y así tenemos aquí algunos otros microorganismos. Así que ahí pueden estar las bacterias. No son tan exigentes, tan quisquillosas a la hora de sobrevivir. Pero cuando las quieres cultivar en el laboratorio clínico para descubrir el agente causal, ahí no crecen. Cosas de bacterias.